La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí transmitiendo para ustedes este precioso tiempo, este programa, y lo compartimos con mucho amor. Gracias le doy a Dios por la fidelidad de aquellos hermanos y hermanas que siempre están echando mano, haciendo uso de este tiempo de Fe sin Barreras, que nos ayuda a sumar, a que nosotros crezcamos, a que seamos cada día más con la capacidad del Espíritu vivir la realidad de lo que hoy somos. Porque en la palabra de Dios tenemos revelado el estado en que nosotros estamos en Cristo. Y el estado es un tema que es muy amplio, pero un versículo bíblico nos puede hablar por ellos, por todos los versículos bíblicos que garantizan que somos espíritu. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Así está escrito en la palabra de Dios. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y en verdad eso es. Aleluya. Pero tenemos también en cuenta que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahí vemos que Jesús nos escogió a nosotros por gracia, fuimos salvos por medio de la fe. Él nos señaló, Él nos escogió, Él nos trasladó. Pero aquí entra aquel que sabe que tuvo ese privilegio, pero no lo vive. Lo hace de una manera a su manera, no a la manera que Dios estableció que vivamos esa vida nueva en Cristo Jesús. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es el propósito que Ejército de Amor y Radio Vital queremos y deseamos, que se despierte una generación que viva lo que Dios quiere que vivamos. No lo que nosotros hemos estado viviendo por una infinidad de cosas que podríamos durar horas y horas hablando de lo que obstruye el que vivamos la perfecta voluntad de Dios. Pero todo radica en que la persona, cuando genuinamente tiene un despertar en el espíritu, cuando sabe que es espíritu, ¿sí? Esa persona va a tener en su vida un cambio radical. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla que ya no somos seres carnales, sino somos espirituales. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne, sí, pero ya no gobierna la carne, ya no es la máxima autoridad la carne. Ahora es el espíritu. Y la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros que en verdad tenemos al Espíritu Santo en nosotros,
y que Él es el que nos guía, nos instruye y nos capacita. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para que nosotros tengamos una evidencia de por dónde vamos, a dónde vamos. ¿Por qué? Porque es la persona del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a ser guiados, a ser instruidos y poder vivir nosotros la vida que nos pertenece a nosotros, ¿sí? Y queremos nosotros y creemos nosotros que la perfecta voluntad de Dios, que es andar en el Espíritu, nos provee a nosotros el poder que ejerzamos la realidad del Espíritu o la vida en el Espíritu. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado esa perseverancia de estar siempre hablando sobre lo que somos espíritu. A muchas personas no les agrada la temática, el tema de la realidad de lo que somos espíritu. ¿Por qué? Porque les gustan las prédicas, les gusta el entretenimiento, son gustos carnales, son gustos personales, pero no obstante el Señor dijo que nos edifiquemos en Él, que crezcamos en Él, que tengamos vida en Él, que nos desarrollemos en Él. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos desarrollamos en Él, nosotros no podemos vivir la vida que Él nos dio. Así que hermana, hermano que me está escuchando, hoy te estoy invitando a que tengas la realidad en tu vida y puedas tú caminar de una manera victoriosa y poderosa. Aleluya. Hermano que me está escuchando, yo quisiera que prestaras mucha atención, porque es lo único que te puede ayudar a que tú vivas una vida que realmente te cambie y te transforme tu vida. Hoy en día tenemos la necesidad nosotros. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Hoy en día nosotros tenemos que aprender a vivir, este tiempo de el andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, saber andar en el Espíritu. El problema ahorita es que tenemos mucha variedad de estrategias bíblicas, religiosas, que desenfocan de cómo vivir. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser el protagonista, el que vive la vida de Dios. Uno como hijo de Dios denota ser un mejor esposo, ser un mejor hijo de Dios, ser un mejor empresario, ser un mejor político, ¿sí? Tenemos la necesidad urgente de ejercer el reino de Dios conforme a la perfecta voluntad de Dios. Hoy en día millones de personas, hermanos, viviendo un espejismo, no viviendo la realidad de lo que es el reino de Dios. Porque si nosotros viviésemos la vida del reino de Dios, fuese otra cosa. Quiero agradecer, antes de continuar, a aquellos hermanos y hermanas que hacen posible que esta radio esté trabajando de una manera de que ellos son participantes con sus diezmos, sus ofrendas de la iglesia. Y no puedo pasar por alto a aquellos que voluntariamente ellos aportan apoyo financiero para que nosotros podamos comprar los equipos, pagar salarios, para que tenga usted una radio de palabra y de espíritu. Porque es necesario, es indispensable la vida. Hermanos, vivir una vida que Dios nos diseñó es una vida sufrida.
de una manera u otra, la persona que no ha tenido conocimiento revelado en su corazón, en el hombre interior, en el espíritu, va a usar la misma Biblia para justificar su condición que esté viviendo, ya sea sufriendo en cualquier área de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor es suficiente para que nosotros podamos tener todo lo que nosotros necesitamos. Él vino a darnos vida, dice, cuando nosotros estábamos muertos en delitos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida nueva. Esa vida nueva usted tiene que aprenderla a vivir. Ahorita, mientras empezaba yo este tiempo del programa de Fe Sin Barreras, vino a mi espíritu lo que es saber lo que pertenece a nosotros como identidad, la identidad que tenemos. Dice la Biblia que nosotros somos extranjeros. En otras partes tenemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tenemos una vida nueva y tenemos principios nuevos. Y venía meditando en la vida nueva que tenemos y cómo los cristianos de hoy debemos y tenemos la responsabilidad individual, cada uno, de crecer en fe, en lo que es la provisión de la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es una gracia, es un océano sin fin. Es una provisión que Dios nos dio para que nosotros pudiésemos no justificar nuestra manera incorrecta de vivir, sino para lograr lo que Él quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios. El tener la certeza de que usted puede, por gracia, ¿sí?, andar en el Espíritu, es aceptar el vivir lo que es la voluntad del cielo aquí en la tierra. Escuche bien esto. Hay personas que se someten a leyes diferentes. Por ejemplo, hay países que tienen un tipo de gobierno diferente a otros gobiernos. Y vemos que cuando una persona va a esos países, se someten a la legalidad de lo que es ese gobierno, ¿no? No recuerdo yo qué países eran los que tienen una ley muy estricta en la delincuencia, ¿no? Que agarran haciendo cosas que no son de acuerdo a la ley, inmediatamente los ahorcan, les dan muerte de una manera u otra. Pero vemos unos países impecables, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nadie se quiere morir, pues nadie se arriesga. Bueno, hay uno que otro que se ha arriesgado y le están quitando la vida, lo están privando de la vida. Pero lo que te quiero decir, que tienen un gobierno diferente. Nosotros tenemos otro gobierno diferente. Cuando ahora usted está en Cristo, está en otro gobierno. Y eso es el problema de mucha gente que es cristiana evangélica, que no quiere aceptar que vive en un sistema del reino de Dios, aquí en la tierra. Hoy tenemos totalmente otro gobierno, ¿no? Yo le decía a la iglesia ayer, los que pertenecen al reino de Dios son ejemplo, son mentores de la manera de cómo comportarnos, porque es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí?, no lo tienen como un ídolo, está vivo en ellos. Le tienen honor, le tienen respeto a la persona del Espíritu Santo. Para ellos, el dar cumplimiento a lo que el Señor demanda en la palabra de Dios
es un privilegio. Esa es la diferencia de un verdadero hombre y una verdadera mujer, que Cristo está vivo en ellos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está vivo en nosotros, Él manda en nosotros. Cuando nosotros lo consideramos un ídolo, aunque no se moleste conmigo, usted lo va a usar a Dios. Siempre se va a estar justificando con Dios. Siempre va a estar usando artimañas carnales. Siempre va a estar viviendo cosas. Y sé que muchas personas se molestan, pero la realidad es que quiero rescatar a personas. Yo, escúchame bien, sé que la gracia es suficiente como para que vengas y te sometas a Dios y a su gobierno. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a empezar a vivir las manifestaciones que Él dijo. El que permanece en mí, dijo, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sí? Ustedes son la vid. Vosotros son los pámpanos, yo soy la vid. Mi Padre es el labrador. Y ustedes están ahí para que lleven mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? La vida, el vivir hoy en día. ¿Para qué? Para que disfrutes la vida, para que tengas un estilo de vida totalmente diferente, no la vida que has llevado como religioso, como fanático, no. Hay muchos cristianos, escuchen lo que voy a hablar. Estoy hablando de muchísimos que en su interior se preguntan, ¿por qué yo no puedo? No lo dicen, pero en su interior lo dicen. ¿Por qué yo no puedo? Porque un espíritu de engaño les ha hecho creer que ellos no pueden. Ahora, ¿por qué? Porque la misma Escritura nos habla y nos dice, todo lo podemos en Cristo. Pero no lo podemos hacer nosotros con capacidad intelectual, con habilidad carnal, con sacrificios. No. El plan de Dios fue tan precioso que la salvación que nos dio fue por gracia, por medio de la fe que no teníamos. Si usted tiene a Cristo, usted tiene un tipo de fe y una naturaleza de fe para apropiarse de la gracia, de la abundancia de la gracia, para creer la palabra. Porque con el corazón se cree, dice la Escritura, la palabra. ¿Sí? Eso es la nueva dimensión que nos da Dios a través del Espíritu y vivir en el Espíritu. Hoy veo muchos ministros con unas bolas de estudio de teología, pero veles el rostro. Veles la cara a las esposas, a los esposos de ellos. No tiene la vida de Dios, no está fluyendo el poder de Dios. Adentro de la iglesia son una gritona, pero velos en la cara, en la calle. Y siempre van a estar lamentándose en algo que no es la perfecta verdad. ¿Por qué? Porque tenemos verdaderos y tenemos falsos. Y tenemos otro tipo de personas que son ignorantes, ignoran la palabra de Dios. El verdadero es verdadero porque no ignora quién es en Cristo, cuánto vale en Cristo, qué es lo que puede hacer en Cristo. El verdadero, hay un verdadero, pero también, como te digo, hay alguien que se hace pasar por verdadero, que es un falso. Yo le digo a cada una de esas personas, es fácil ver los frutos, dijo Jesús. El que se hace pasar no tiene frutos. ¿Por qué no tiene frutos? Porque no tiene frutos. La pura fachada parece ser que sí está bien, pero me pregunté yo un día, ¿cuál sería la manera más sabia de saber cómo vive? Siéntate un ratito en la sala de su casa de esa persona.
Ahí vas a respirar tú, en la atmósfera. No necesitas pasar muchos días con una persona para darte cuenta cómo vive. Inmediatamente te vas a dar cuenta. Yo he llegado a casas por razones de que fui invitado a un hogar. Y casas preciosas, enormes, bonitas, limpias. Pero en la dimensión espiritual, algo macabro, algo feo. Porque eso no lo pueden ocultar. Eso no se puede maquillar. El hombre espiritual puede discernir las cosas que son del espíritu. Y sí, tarde o temprano, ¿no? Yo recuerdo un hogar que fui una vez, y yo y mi esposa, y estuvimos platicando con la esposa, no estaba el señor, y resultó que, pues nos fuimos. No pasaron 3 semanas, yo percibí eso, cuando acribillaron, mataron al esposo de esa mujer, ¿no? Y ahí salió a relucir pues la realidad de lo que era esa situación que estaban viviendo. Pero yo pude percibir lo macabro, lo triste que estaba pasando en esa casa, ¿no? Pero volvamos a la dimensión que tenemos y a la vida nueva que tenemos. En Juan 14:23 le dijo Jesús a aquella mujer del pozo, le dijo: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? Porque se disputaba en el tiempo de la ley que unos adoraban ahí en esa región y otros en Jerusalén. Era la ley. Y ellos, los samaritanos, decían una cosa y los otros decían otra cosa. Pero Jesús le dice: los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otra versión encontré que dice: Dios es espíritu, y los que le adoren, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Se acerca el tiempo en que lo adoren a Dios, al Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Jesús aún ahí todavía no moría y no resucitaba. Pero esto hace 2000 años que ya pasó. Pero en este momento, cuando Juan 14:23 se manifestó y lo vivió con la mujer del pozo, aún no sucedía eso. Esto sucede hasta que Cristo viene a nuestras vidas. Ahí viene Cristo y se establece en nosotros, en nuestro interior, ¿sí?, el Espíritu Santo. Vosotros ahora sois templo del Espíritu Santo. Ahora viene el Espíritu Santo y viene a ser como un pozo, porque el agua que yo le daré será, dice, el agua que yo le daré será para vida eterna, dijo Jesús. ¿Sí? El que beba de esta agua, de este pozo, dijo, tendrá sed, del agua natural. Pero del que beba de mi agua no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿sí?, estando dentro de nosotros, es la fuente, es donde está el agua. Cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí?, son como corrientes de río, ¿sí?,
el bautismo provoca que esas aguas fluyan. Y no dice río, dice ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el agua viva fluye es porque el Espíritu Santo está fluyendo en tu vida. Y es cuando tú le puedes adorar en base a la verdad. ¿Por qué? Porque te revela la sabiduría. Dios te da la sabiduría para que tú puedas comprender y entender que tú puedes vivir. Nosotros tenemos en un versículo de 1 Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? ¿Y que no sois vosotros? Fíjese. Entonces, ¿de dónde descendió el Espíritu de Dios? De Dios. Y hablando de este punto, ¿de dónde descendió su cultura? De allá del cielo. Porque Él no puede estar sin la cultura de Dios. O más bien, Él es la autoridad de la cultura. El Espíritu Santo. Por Él, nosotros ahora tenemos una nueva dimensión aquí en la tierra. Y tenemos que aprender a vivir, hermano. Esto es lo que te va a dar la plenitud de libertad. Digan, quien lo diga y como lo digan. En la palabra de Dios dice que el reino se ha acercado. Y Dios nos establece a usted y a mí reyes y sacerdotes, no cristianos, no evangélicos, no protestantes, reyes y sacerdotes, para ejercer el evangelio. Porque los verdaderos adoradores solamente son los que le adoran en espíritu y en verdad. Mucha gente que vamos a adorar al Señor y una gritona, cantan, bailan, gritan, lloran, y qué bonito estuvo la adoración. Pero esa no fue adoración. Esa fue una manifestación carnal reflejada en adoración, porque aquí está la indicación cómo se debe de adorar al Padre. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. No puedes adorar a Dios si tú andas en la carne. No puedes. ¿Por qué no puedes? Porque andas en una frecuencia que no es la frecuencia del espíritu. Cuando uno anda en la frecuencia del espíritu, escúcheme bien, permanece en la palabra. Y quiero decírtelo, no es difícil. Son mentiras que es difícil. Cualquier persona que me está oyendo, es cuestión de que tenga paciencia con él mismo y se dé a la tarea y se pregunte, oye, ¿y si es cierto lo que está diciendo este hombre? ¿Y si es cierto? ¿Qué va a pasar con todo el conocimiento que tengo? Con todas mis costumbres y todas mis tradiciones. Hermano, tiene que pagar el precio, hermano, tiene que... Si no hay desierto, no hay victoria. Óyeme, qué vergüenza es esa. Hasta lo cantan. Donde Cristo vino y pagó el precio total para que andemos en el Espíritu. Lo lamento mucho, pero ya llegó el tiempo de decirlo y lo se tenía que decir y se dijo. Me gustó ese eslogan. Porque es una verdad, hermanos. Tenemos a multitudes sufriendo y tenemos que rescatarlos. ¿Por qué? Por eso no son creyentes. Mira, el que vive en el Espíritu, el que anda en el Espíritu, da cumplimiento a las cosas del Espíritu. Así de sencillo. La obediencia, es más, Jesús lo dijo ahí en Juan 4. Cuando los apóstoles fueron a comprar comida, ella se quedó con la mujer del pozo.
Y estando ahí, estuvo dialogando con la mujer del pozo y fue cuando le dijo: tú has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Santo. La mujer se quedó sorprendida y dijo: yo creo que tú eres el Cristo, porque nosotros sabemos que el Cristo va a venir, dice. El ungido. Qué maravilloso, ¿no? Toda la ley sabía que el Cristo iba a venir. Y cuando vino lo mataron. Pero lo mataron porque era un plan de Dios el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él podía vencer la muerte. Él podía vencer la muerte. Y Él venció la muerte. Ahora, mientras platicaba con ella, llegaron los discípulos, pero no interrumpieron la plática con ella. Lo que hizo la mujer, dejó el cántaro ahí en el pozo y se fue a avisar a toda la población lo que había vivido, la experiencia. Y todo esto te lo platico nomás para que una cosa te des cuenta. Los apóstoles le dijeron a Jesús: come, Jesús. Y Jesús dijo: yo tengo otra comida. Y hasta el día de hoy, yo no me he dado cuenta que lo que te alimenta el espíritu no se enseña. Te dicen que tienes que saber la palabra, que no. La palabra te la va a recordar el Espíritu Santo. Tienes que leer la Biblia, alimentarte con la palabra de Dios. Sí, es alimento, porque el que come de mí, dijo. Pero lo que te nutre el Espíritu y andas en el Espíritu es la obediencia. Yo tengo otra comida. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue a orar. ¿Por qué? Porque estaba ejerciendo la obediencia. Muchas personas saben la Biblia y tienen la carita de cristianos, pero a la hora de estar ejerciendo la obediencia, porque todos los días fuimos llamados para vivir la vida en Cristo, toda la vida. Y no es difícil. Dígaselo usted mismo. Vivir en Cristo no es difícil. Difícil es estar bajo la potestad del diablo. Eso es difícil. Bajo el dominio de las tinieblas. Y todo aquel que no obedece abre puertas. Abre puertas, hermano. ¿Por qué tienes que hacernos sentir mal? No, yo no. La misma palabra, la Biblia dice que la palabra es útil para redarguir. Si no te incomoda la palabra, algo anda mal. La palabra es para que te incomode y decir: esto no hay tiempo que perder. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Hay muchas personas que dicen: después voy a obedecer. Mientras tú no ejerzas la obediencia, te estás privando de que la bendición de Dios fluya en tu vida, así como lo oye. ¿Tú crees que te ahorras dinero cuando una persona no le da a Dios lo que es de Dios? No te lo ahorras. Cuando no se te va a volar el cofre, te vas a estrellar en un carro, se te va a salir el perro, te van a robar aquello, algo va a pasar, pero de una manera el diablo cobra su factura. Yo lo he visto una y otra vez. Hay temas en la Biblia que no hay que negociar con ellos. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. La Biblia nos dice a nosotros que Él busca verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad.
número uno, el andar en el Espíritu, ¿sí?, es lo que te permite a ti que esa atmósfera del Espíritu provoque que las bendiciones te alcancen. ¿Por qué? Porque Dios es suficientemente poderoso para suplir tus necesidades, para mantenerte sano, porque ya nos redimió totalmente de todo lo que no nos pertenecía. ¿Por qué crees que la palabra de Dios nos dice? En Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. O sea, ahí no hay el saber que tiene la fuente dentro de ti. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. No vas a poder decir, es que no tuve la provisión. No, ahí está el Espíritu. Aleluya. Hermanos, si usted toma la decisión de vivir la vida en el Espíritu, va a requerir algo indispensable: asociarse con personas que andan en el Espíritu. Yo le llamo asociaciones divinas, porque si usted no se asocia con esas personas, no hablan el mismo idioma, no están en la misma frecuencia, ¿sí? No podemos tener a dos señores, porque si no, le servirás a uno un tiempo y cuando te conviene al otro. Tienes que servirle solamente al Señor. ¿Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos que estar en acuerdo con Dios. Por eso es bien importantísimo el vivir en el Espíritu. El hombre interior no puede vivir con ideas de hombre o teologías de hombre, solamente con la verdad de Dios. Porque es ahí donde el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas. Y no hay otra más que la gracia opera en nosotros aceptando la verdad de Dios. Cuando uno acepta la verdad de Dios en Cristo, vive la realidad de Dios por la fe que nace por el oír y el oír la palabra. Esa palabra es tan poderosa. Cuando tú tienes convicción que andas en el Espíritu, y tú declaras la palabra y dices, Señor, tu palabra dice que te haga recordar. Y Él dice, yo voy a honrar a los que a mí me honren. Nada más, es un tipo de personas. Pero hemos dedicado tanto tiempo a la religión y al fanatismo y a las ideas locas. Hay muchas cosas que no son del reino de Dios. Nada, o sea, o estamos o no estamos. O sea, no hay aquí. Es como yo les digo en la iglesia muchas veces a los hermanos. Una mujer no te va a decir estoy media embarazada. ¿Está o no está? Así de sencillo. Y yo me encuentro hermanos que he tratado de ayudar, he tratado de rescatar. ¿Cómo va?
pues ahí va, a veces bien, a veces mal. No. No saben ellos la realidad de un Dios vivo. Pero hermanos, tengo 14 años dentro de la iglesia. Tú no sabes, para ti no existe el Dios vivo. El Dios que tú tienes es figurado, está muerto. Nosotros necesitamos ejercer el reino de Dios. Yo no te estoy invitando a una iglesia cristiana tradicional. Yo te estoy invitando a una iglesia de palabra y de espíritu. No importa, hermanos, no importa que seamos 8, que seamos 9, 12. El ejemplo lo tenemos con Jesús. Una vez que ellos fueron investidos de poder, eran hacedores del reino de Dios. No fueron a un seminario teológico, ni fueron, no. Lo que oyeron de Jesús, ellos lo hicieron. Tan sencillo como eso. Simple y sencillamente pusieron en acción lo que era la realidad de la persona de Jesús y de la persona del Espíritu Santo. Tenían un honor y un respeto a las autoridades delegadas, a los apóstoles, un respeto impresionante. Nadie les dijo, les vamos a dar un curso para que sepan vivir bajo autoridad. Nadie les dijo eso. Ellos sabían quién eran los apóstoles. El pueblo, acuérdate que no estaban los 12 cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, cuando descendió en el libro de los Hechos, el capítulo 2, dice que eran más de 120, estaban ahí. Y el que negó 3 veces a Jesús, luego se aventó un speech ahí. Su primer mensaje del reino. Y empezó con una palabra que me apasiona. Y te la digo y grábatela en tu espíritu. Arrepintaos. Porque así empezó Jesús su ministerio. Arrepiéntanse. Dice, cambia tu mano. Ya no, que no te gobierne el gobierno del Satanás, del diablo. Que te gobierne ahora la palabra. Si las noticias dicen, ahí viene la flu. ¿Qué tiene que digan que ahí viene el resfriado? Que ahí viene el tiempo de frío. Y que en ese tiempo te tienes que enfermar. Son sistemas del diablo inventados. ¿Por qué? Porque por sus llagas hace 2000 años Jesús pagó para que yo permanezca en verano, en otoño, en todas las temporadas, sano. ¿Por qué? Porque saben bien que el hombre carnal es manipulado aquí en el consciente, en el subconsciente, en el cerebro, llámale como tú le quieras llamar, lo manejan con los 5 sentidos, lo controlan. Pero el hombre que anda en el espíritu, ¿quién lo controla? ¿Quién? No hay demonio fabricado que pueda con un hombre que vive en el espíritu, una mujer que anda en el espíritu. Hermano o hermana que me está escuchando, tenga la certeza que solamente créele a Jesús, escudriña la palabra. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y no estás ejerciendo la vida en el espíritu, don't worry for nothing, no te mortifiques por nada, al contrario. Si tú eres sincero con Dios, dile, Señor, yo quiero aprender a vivir en el Espíritu. Ayúdame. Empieza la revolución celestial de los ángeles ayudándote. Porque ahora quieres lo que Él quiere. Andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, dice. Porque, en otras palabras, que nos entendamos, vive en mi sistema y que el sistema de este mundo no te controle. ¿Para qué? Para que tú le puedas hablar a la escasez y le digas, señorita escasez, usted y sus parientes, get out of here, váyanse de mí.
no los quiero aquí. Se acabó la escasez. Ahora declaro la abundancia de Dios, porque con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa, dice la Biblia. Con el corazón se cree, con el espíritu se cree, pero con la boca se confiesa. Para ejercer todos los beneficios de la salvación. Porque somos salvos por gracia. Todo venía en el paquete, todo viene en el paquete. Y si usted no tiene el Espíritu Santo activo, usted no ora en lenguas, porque le dijeron que hablar en lenguas no es para todos, ¿sí? Pues yo voy a poner un link ahí para todo aquel que quiera. Imprima ese libro, es gratuito por el autor. Y en el capítulo 5 enseña a él los diferentes tipos de lenguas que hay. Uno es para todos el lenguaje. El segundo es para interpretación de lenguas. Y los demás ahí los vas a leer si lo quieres tú. Está en la www.ejercitodeamor.org. Ahí está el link en la página web y también lo voy a poner en el WhatsApp de Radio Vital. Y si usted no tiene el WhatsApp de Radio Vital, tómelo. ¿Por qué? Porque 24 horas usted puede estar en contacto con nosotros y podemos colaborar siempre y cuando sea una colaboración genuina. ¿Por qué? Hablando del Espíritu. Yo recibo llamadas que son de impíos y me hablan como verdaderos hombres de Dios. Más 1-480-843-6502. Ay, muchas gracias, mi hermana. Más 1-480-843-6502. Si no tiene pluma, mientras va por una pluma, ahorita lo voy a volver a repetir. Vuelvo y les digo, me hablan personas y me hablan con historias tan bien fraguadas, porque lo único que andan buscando es hacer fraude, robar, pedir dinero. Y como tienen un concepto que los cristianos somos muy mensos, ¿sí? Pero no está hablando de los que andan en el Espíritu. Y yo le he dicho públicamente, cuando yo fui salvo, lo primero que Dios me quitó fue lo menso. ¿Por qué? Porque una vez que tú andas en el Espíritu, hay un yo no sé qué que te dice a ti, watch out, ten cuidado. Y a veces yo fui a iglesias y oía enseñanzas y decía, Señor, este anda más chueco que el ferrocarril del pueblo de donde yo vengo. No, eso no es verdad, no es bíblico. Y veía a la gente, amén, amén. Y decía, santo Dios. Hermanos, créalo. Todo aquel que no tenga el bautismo con el Espíritu Santo, pídaselo a Jesús, que abundantemente Él te lo va a dar. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vete en oración. No vayas a ver si te lo va a dar. Él no niega. Él quiere que usted tenga el fluir. Ese es el bautismo, el torrente de aguas vivas. Y si usted ora en lenguas, practique el don de lenguas. Hable en lenguas. Al momento que usted quiera puede usar el don. Es un regalo que Dios nos dio. Y eso hace que el hombre interior, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces vimos dos maneras de edificarnos. Una, la obediencia a la palabra, a lo que está escrito. Dos, orar en lenguas. Si usted nomás ora en lenguas y no obedece, acordarse de mí, che. Ahora, si usted nomás obedece y no edifica su vida espiritual, pues ahí va a estar, se va a mantener. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar
lo que Dios le llama bueno. Eso, todo tenemos que tomarlo para nosotros. Quiero decirte una vez más. Una vez lo analicé y me di cuenta que cualquier persona puede hacer lo que le da la gana. Haga lo que le da la gana. Pero analizando las escrituras, todo aquel que se dice cristiano y que sigue haciendo lo que le da la gana es una persona rebelde. ¿No sabéis que vosotros fueron comprados con precio de sangre? Dice. Dios te compró. Dios me compró. No porque yo no valía, yo valía. El rescate por mí fue muy alto. Pero porque estaba perdido. Pero ahora en Cristo, por ese derramamiento de sangre que hizo, ahora estoy dentro del reino de Dios. Para que se haga su voluntad y no la mía. Usted, hermano que me está escuchando, no se quiebre la cabeza. No viva confundido. Haga lo que tiene que hacer, no lo que quiere hacer, y se va a dar cuenta de un cambio radical. Yo leía y leo. ¿Qué es lo que más le interesa? ¿Por qué mucha gente abandona la realidad de la palabra? ¿Por qué mucha gente lo hace? Por andar en la carne, nomás por andar en la carne. Es todo el problema. Pero una persona que anda en el espíritu va a dejar cosas que le influye la carne para obedecer. Eso es increíble. Yo lo comparto mucho con mi esposa. Mira lo que dice en Deuteronomio 28. Me quedan minutos. Gloria a Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vamos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Santo. Eso es para ti, para mí. Si Él dice que van a venir, tienen que venir. Y yo pregunto, ¿por qué no vienen? ¿A qué crees que se debe? ¿A que sigues viviendo la vida cristiana en la carne y no en el espíritu? Dice, bendito serás tú en la ciudad. No dice, vas a ser un cristiano. No, eres bendito porque vives en el espíritu. Tú eres bendito. No eres cualquier cosa. Tú eres rey, eres sacerdote, nación santa. Estoy hablando de personas que andan en el espíritu. Bendito tú en el campo. En aquel tiempo, pues en el campo. Ahorita bendito en la industria, bendito en los negocios, lo que, whatever you want. Bendito el fruto de tu vientre. Los niños, los hijos de nosotros son benditos. Y yo le digo a mi esposa siempre, son unos regalos de Dios. Mis hijos son un regalo de Dios. Son benditos. Pero mira que no ves aquel defecto. Él es bendito y Él está bien. Y no me sacan de ahí. El fruto de la tierra, será bendito el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Jehová. Y hoy tenemos más cursos de guerras espirituales que no te das una idea. Salud por eso. Ahí dice. Sí es cierto que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de las tinieblas. Pero también aquí dice que Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti.
¿Y cómo crees que lo va a hacer? Si tú andas en el Espíritu habla, te avisa. Yo he recibido, dormido, unas visiones que me despiertan. Y sé que son cosas que no son buenas. Y me pongo a usar la autoridad que Dios me da en el nombre de Jesús. ¿Qué es? Está fluyendo los ríos de agua viva. El Espíritu de Dios sale como río con lo que se levanta contra mí. Ese es el sistema de Dios. Para que fuésemos más que vencedores. El tiempo se nos fue. Quiero agradecer infinitamente a Dios por aquellos hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Aleluya, camino teológico. Hay un camino teológico santo. Aquí hay teólogos en el programa. Gloria a Dios. Lucía Tacán, Steven Guerrero, Juan Ramírez. Mi amada. Amor, I miss you. Un saludo para ella y para toda la familia. Graciela Chávez, mi hermana Graciela Chávez, un placer saludarle. Gloria a Dios. Sandra Robledo, la hermana que por muchos años juntos. Viviana Pascuasa. Will Guerrero, mi hermano Will. Viviana y Will Guerrero. Y Kerelin Yubel Delgado Madrigal. A mis hermanos de Alemania, Colombia, México, Canadá y de todas las partes donde estuvieron en sintonía de este programa. Hermanos, cualquier inquietud, recuerde que WhatsApp de Radio Vital es 480-843-6502. Comuníquese con nosotros y nosotros con gusto queremos colaborar. Sé que Dios está levantando una generación muy poderosa que va solamente a andar en el Espíritu. Y sé que usted puede vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y pues les dejo que ustedes lean Deuteronomio 28. Léalo. Tal vez alguien diga, pero fue en la ley. Imagínate ahora el tiempo de la gracia, donde Dios nos ungió. La unción del Santo está en vosotros. El poder de Dios está en nosotros. Los amo, profetizo que usted es parte de esto. Siga adelante. Bendiciones, bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.